Bueno, como decía, buenas compañeras y compañeras, la importancia del internacionalismo surge de los primeros escritos de Marx y Engels. Creo que estaremos de acuerdo que el contexto político y social en el que se vivía en aquella época era muy diferente al actual. A nivel mundial no existía ningún tipo de división internacional del trabajo, ni existía la expansión del sistema capitalista que tenemos en la actualidad. En ese contexto tan difícil, tan complejo, fueron capaces de señalar ya en aquella época, en 1848, la importancia estratégica de la cuestión internacional para la defensa de nuestros intereses y construir una revolución. Pensemos un momento. El proceso, como he dicho, de expansión capitalista en aquel momento solo había llegado a pocos sectores y a pocos países. A finales del siglo XVIII, prácticamente solamente en Gran Bretaña, a principios del siglo en Bélgica y Francia, a finales del siglo, en el propio momento de la construcción de la internacional, de la primera internacional, Japón, Rusia, Italia y España, estamos hablando de un contexto en el que no había apenas extensión del sistema capitalista, ni apenas había división internacional del trabajo. Me gustaría entonces, por tanto, hacer una reflexión, un planteamiento acerca de esta cuestión. ¿Qué habrían escrito estos compañeros? ¿Qué habrían escrito estos compañeros en el contexto actual de la división internacional del trabajo? ¿Qué es lo que nos habrían dicho sobre la importancia del internacionalismo y de construir una perspectiva estratégica en ese sentido? Quería plantearos un par de ejemplos. En primer lugar, una empresa conocida por todos y todas, que es Apple. ¿Dónde se fabrican los iPhones, los ordenadores a día de hoy? Nos encontramos con que el diseño se fabrica en California, se diseña, mejor dicho, en California, y se fabrican todos los iPhones, todos ellos se fabrican en empresas externas por todo el mundo. En concreto encontramos algunas fábricas en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pero fundamentalmente en una empresa que se llama Foxconn, que está externalizada y está en Corea, China y Taiwán. Sobre la distribución internacional logística volveré un poco después. ¿Tiene sentido en un contexto como actual una respuesta internacional a esta realidad? Ayer Xavier estuvo hablando en la formación que comentaba, ¿no?, que con 1 millón de trabajadores podríamos, si bloqueáramos y tuviésemos la capacidad de intervención en esos sitios, podríamos realmente hacer una intervención mucho más fuerte. Otra empresa también conocida del sector textil, como Inditex, creo que todos los conocemos. Bueno, pues Inditex, además ellos mismos así lo reconocen y lo dicen en sus propios escritos, en sus propios documentos. Inditex se divide en cuatro secciones. Una, el diseño, que se hace en Galicia, en el norte del Estado español. Otro, la fabricación, se hace por todo el mundo, ahora volveré sobre ello. Y la logística y las tiendas físicas y online, pues tienen distribuidas por todo el mundo. Tienen, para la fabricación de toda la ropa que tiene el grupo Inditex, 8.756 fábricas distribuidas. La mitad de ellas están en Asia. Tenemos países donde incluso hay trabajadores, hasta 2 millones de trabajadores, 600.000 trabajadores en países como la India, China, Bangladesh. El resto de fábricas también han encontrado en países como Brasil, Argentina, Turquía, Marruecos. Esta es la realidad de la división internacional del trabajo y podemos verla en muchas empresas. En este sentido, ¿por qué se hace esta división internacional del trabajo? ¿Por qué? ¿Es más eficiente desde un punto de vista económico o responde a otras problemáticas? Quería daros una serie de datos que me parece que son importantes. Primero, el grupo Inditex. Voy a comparar los salarios medios con los beneficios de estas dos empresas. Es difícil, sobre la cuestión de los salarios encontrar información buena, no la esconden, la ocultan, porque yo creo que precisamente nos daríamos cuenta de las barbaridades que someten esta empresa a numerosos trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues el salario medio, por ejemplo, en la India, para cualquier trabajador o trabajadora del grupo Inditex, son en torno a 100 euros al mes. ¿Imagináis lo que supondría vivir en los países europeos con 100 euros al mes? ¿Por qué se van allí? ¿Por qué se van a producir allí? ¿Porque es mejor país o porque pueden explotar y pagar estos salarios a numerosos trabajadores? ¿Cuál fue el beneficio de Inditex en el año 2022? Pues encontramos que Inditex ganó 4.130 millones de euros, un 13,5% por encima de los beneficios de 2019. Apple, el caso de Apple, como he dicho, la empresa Foxconn,
Incluso el año anterior disminuyó el salario hora. El salario hora pasó de 3,18 euros a 2,50, lo que vendría a ser alrededor de 450 euros al mes lo que cobra un trabajador por montar estos teléfonos, estos ordenadores. ¿Cuál fue el beneficio de Apple el año pasado? Yo, de verdad, hay cifras que llega un momento, no sé, yo sé imaginarme 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, empiezo a poner un billetito encima de otro y soy capaz de imaginármelo. Apple, el año pasado, fue la empresa privada con mayores beneficios de una empresa privada en la historia de la humanidad. 100.000 millones de euros. ¿Me puede decir alguien cuánto dinero es esto? ¿Esto cabe, esa cantidad de dinero en billetes de 50 o 100 euros caben dentro de esta carpa? ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Para pagar a los trabajadores 450 euros? ¿Es que no tienen vergüenza? ¿Es que no da vergüenza? ¿Es que nada más que quieren ganar y ganar más dinero? ¿Qué nos dicen estas cifras? Para estas empresas, como digo, ganar más dinero, condenar a la explotación y al sufrimiento a millones de personas y despilfarrar el medio ambiente es su leitmotiv. ¿Cómo no vamos a ser internacionalistas frente a esta situación? Si tenemos la capacidad política organizativa de montar una huelga en cualquiera de las fases de la cadena de producción de esta empresa, ¿qué pasaría en ese contexto? Nos imaginamos si tuviéramos la capacidad de tener un partido internacional, sindicatos, trabajadores, revolucionarios implantados en todos esos sitios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese contexto? Yo estoy convencido de que lo que pasaría es que la capitalista y la burguesía temblarían de miedo frente a un contexto de estas características y si fuéramos capaces de organizar una huelga desde Taiwán, China, la India, Bangladesh, Pakistán, hasta Galicia o California. Es evidente, yo creo que es evidente la escala internacional a día de hoy, y todo esto histórico lo habían hecho sin toda esta realidad, es evidente la escala internacional del capitalismo. Por lo tanto, ¿es necesaria una internacional? Totalmente necesaria, tenemos que dar una respuesta a ese mismo nivel. En cualquier caso, esto yo creo que acaba evidenciado, pero hay otras muchas razones por las que es necesario construir una internacional, compañeros y compañeras. La mayoría de las decisiones de índole de política económica, política fiscal, política monetaria, se toman en instituciones que están más allá de nuestras fronteras, el FMI, el Banco Mundial, o decisiones de políticas geoestratégicas como la OTAN o la ONU, o en el marco de la Unión Europea, el Parlamento Europeo o el Banco Central Europeo. ¿Cómo no vamos a intentar entender, cómo no vamos a dar respuestas políticas, a entender, comprender y analizar para dar una respuesta a unas tareas políticas a esos niveles? Es evidente que tenemos que construir un espacio político sobre esta realidad. Hay muchos otros elementos, lo vamos a hablar en la escuela y no quiero excederme sobre ellos porque además otros compañeros aquí en este meeting de hoy van a hablar también sobre ellos. Otro elemento como la cuestión migratoria. No nos da nada, me recuerdo era hace 2 años, 3 años, ¿no? La guardia costera griega pegando palos a inmigrantes. Esto tenemos que entender esta realidad para dar una respuesta y esto tiene que hacerse en el marco de la cuestión internacional. Lo hemos hablado también en el primer día, creo que fue el meeting, sobre la cuestión de la guerra, el compañero también va a hablar en ese sentido. Es necesario analizar y dar una respuesta a este nivel. Quiero volver también sobre la cuestión logística. Inditex en su página web dice que es capaz de poner cualquier prenda. Si te metes en la página web, te das un clic, compras lo que te apetezca comprar y dice que es capaz de en 48 horas mandar cualquier producto desde donde se haya fabricado a tu casa. Somos conscientes de las implicaciones climáticas y del impacto medioambiental que tiene todo este tipo de fabricación y producción. ¿De verdad tiene sentido esta realidad política? Además de esto, sobre la cuestión climática, si hace mucha calor, ¿qué le vamos a poner? ¿Fronteras a los países? Si hay un huracán, ¿qué le ponemos? Unas vallas, un toldillo ese como el que tenemos puesto allí y de repente vamos a parar el huracán. Es necesario, por todas estas razones, que demos una respuesta en ese plano. Sobre qué tipo de internacionalismo construimos, qué tipo de orientación, creo los compañeros también van a hablar. Es un debate histórico, un contradictorio importante y ha habido muchas discusiones sobre esta cuestión.
reformismo, la Segunda Guerra Mundial, un buen ejemplo de ello, el debate con el reformismo, el debate con el socialismo único en un solo país, la cuestión, por ejemplo, del Estado español. También encontramos incluso tradiciones, organizaciones que se reclaman del trotskismo, como en Cádiz, con las corbetas, ¿no?, que priorizan los intereses particulares a los intereses de la clase con una perspectiva internacionalista. Son debates importantes, solo quería señalarlos todos ellos porque hemos tenido también la oportunidad en la escuela de hablar muchos de ellos y en el meeting de hoy también lo vamos a hablar. Quería también hablar un poco de la cuestión de qué es el internacionalismo para nosotros, qué tipo de internacionalismo queremos nosotros construir. Yo estoy convencido de que nuestro internacionalismo no es solamente una cuestión teórica, queremos un internacionalismo concreto, práctico, que se vaya y que construya una realidad. Son muchos ejemplos, llevamos ya años construyéndola aquí y tenemos muchos ejemplos de ese tipo de internacionalismo que queremos construir. Hace varios años, en la huelga de los carteros, creo que conseguimos recaudar alrededor de 10.000 euros para solidarizarnos con la Caja de Resistencia. Hace también... No será de veces que me he hecho ya una foto, solidaridad con los ANFAC, solidaridad con el movimiento estudiantil para solidarizarme con todos estos compañeros. Igualmente, cuando nos solidarizamos con el compañero Nicola en Grecia, que había sido despedido. Todo esto son muestras de nuestra orientación práctica, concreta, de cómo hacemos internacionalismo. Igualmente, hace poco, los compañeros de AR también donaron dinero a la Caja de Resistencia de Butrón. Esta es la manera que nosotros y nosotras tenemos de hacer internacionalismo, de construir internacional. Y también, como no, tenemos un proyecto importante dentro de pocos meses, que es la cumbre, la contracumbre que se va a realizar en Granada, que también es una muestra de internacionalismo. Y también invitaros desde IJA a participar en la Universidad de Verano del NPA, porque creo que es muy importante que nos solidaricemos y apoyemos a nuestros compañeros. Voy terminando con esto. Sé que es un ejemplo pequeño, no lo quiero comparar con todas estas situaciones y realidades, soy muy consciente de ello, pero para mí ese ejemplo guarda la esencia del tipo de internacionalismo que nosotros y nosotras queremos construir. Fue por el año 2007, ya hace ya algunos años, y nosotros en un pequeño centro de trabajo en McDonald's, en Granada, empezamos a desarrollar una acción sindical en el mes de abril. Ha sido un conflicto laboral de 7 o 8 años, os puedo garantizar, porque lo he sufrido en mi propia carne, que ha sido un conflicto laboral bastante duro. Y este conflicto laboral, en el que lo único que queríamos una representación, un comité de empresa, ganamos las elecciones en abril del año 2007, y lo único que teníamos es puesto de trabajo indefinido y cumplimiento del convenio. Estas eran las dos reivindicaciones que estábamos pidiendo en ese conflicto. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa frente a esa situación, ese conflicto? Despido masivo de muchos y muchas compañeras. 4 de estos compañeros, de los que yo me encuentro, iniciamos una campaña para denunciar esta situación y no aceptar estos despidos y exigir la readmisión de todos los compañeros en su puesto de trabajo. Ese mismo... Nuestra campaña consistió en una cosa muy sencilla. Como sabéis, McDonald's es una empresa conocida en todo el mundo. Intentamos evidentemente organizar a más compañeros, a más trabajadores, intentamos también dar una respuesta jurídica, pero lo que hicimos sobre el conflicto concreto nuestro de McDonald's en Granada, exigir la readmisión de todos los despedidos y hacer concentraciones en muchos lugares del Estado español y del mundo. Os cuento, porque ese mismo verano, en julio, en los campamentos de la Cuarta Internacional, ya sé que nosotros no estamos ahora mismo con los debates que tenemos encima, pero aquí muchos de los compañeros que estábamos allí en ese momento, pues recuerdo a Matilde perfectamente, recuerdo a Gael, recuerdo a Mina, recuerdo a Xavier, recuerdo a todos estos compañeros, recuerdo a los compañeros de orden en aquel momento. Construíamos estos pactos políticos y organizamos una campaña política en defensa de esos puestos de trabajo. La cuestión era sencilla: presionar la imagen comercial de McDonald's. Pusimos muchos carteles, hicimos muchas concentraciones en el Estado español, en muchas ciudades, y a nivel internacional organizamos concentraciones en Atenas, en Roma, en París, en Berlín, en México y en otras muchas ciudades de la Unión Europea. A finales de septiembre de este año, recibí una llamada del Recurso Humano de McDonald's España. Te pido, por favor, os vamos a readmitir a todos los trabajadores. Os pido, por favor, que suspendáis las concentraciones que tenéis convocadas la próxima semana.
¿Por qué somos internacionalistas? ¿Por qué somos internacionalistas? Porque no hay otra alternativa para construir una sociedad sin explotación. El lema del manifiesto comunista proletario de todos los países unidos está más de actualidad que nunca. Es el momento de construir una internacional proletaria, pongámonos a ello. Muchas gracias a todos, salud y revolución.